Amados hermanos, el Señor les bendiga, les guarde. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite nuevamente entrar en el estudio de su palabra. Continuamos de acuerdo a nuestra declaración de fe con el término, el concepto del Día del Señor. En esta mañana vamos a tocar un pasaje que encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Antes de iniciar, les invito, hermanos, a que oremos. Amado Padre, queremos darte gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por tu palabra, Señor. Quiero rogarte que seas tú, Señor, hablando a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a nuestras necesidades, Señor. Y te damos gracias por la revelación que tú nos das, por esta palabra de vida. Gracias, Señor, por la Biblia, este manual de instrucción que nos guía en nuestra vida cada día. Señor, entregamos este tiempo de estudio, lo colocamos en tu presencia, en tus manos, y te pedimos que seas tú con nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a hacer un pequeño recuento hasta llegar al versículo que hoy atañe a nuestro estudio, que es el versículo 10. Antes de esto, queremos recordar que cuando vemos en la palabra el Día del Señor, se ha atribuido a tres acontecimientos. El primero, el Día del Señor, como el Shabbat, el día establecido como el día de descanso, el Día del Señor. El segundo, como el Día del Señor asociado a el Día de la Resurrección, el primer día de la semana. Tercer aspecto, como el Día del Señor, asociado básicamente o principalmente al día del juicio de Dios. Lo encontramos en la mayoría de los textos del Antiguo Testamento. Estos son básicamente los que aparecen principalmente. Algunos estudiosos de la palabra han enseñado que en el Nuevo Testamento, en muchas traducciones donde se ha escrito el Día del Señor, hace referencia al Día del Mesías o al Día de nuestro Señor Jesucristo, haciendo una diferencia en cuanto a lo que está tratando. Esto nos lleva a concluir o a pensar que muchos de los términos que encontramos, si no la gran mayoría, de los días asociados como el Día del Señor en el Nuevo Testamento, corresponde al día del arrebatamiento. Es lo que da a entender, que este día del Mesías, el día de Cristo, hace referencia al arrebatamiento, al día en que el Señor viene por su iglesia, por nosotros, para llevarnos a ese lugar de gozo en su presencia. Bueno, amados hermanos, entonces dice Juan 1:10: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y la pregunta es, cuando el apóstol Juan está diciendo que estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿a qué se refiere? ¿A cuál día del Señor? Vamos a iniciar nuestro estudio entrando en el contexto, tratando de comprender lo que está viviendo el apóstol Juan y lo que nos está transmitiendo como enseñanza. Para ello vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a ir hasta el versículo 17, o si nos lo permite el tiempo, hasta el versículo 19. Dice así, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Interesante comprender el objetivo de este libro. Dice, la revelación de Jesucristo nos está revelando. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué es revelar? ¿Qué es revelar? ¿A qué se refiere? Y básicamente el concepto es dar plenamente a conocer algo que estaba oculto o parcialmente oculto. Quitan eso que estaba cubriendo y se revela. Es como, por ejemplo, cuando en algunas presentaciones, ferias o exposiciones de pintura o alguna feria de vehículos, por ejemplo, se cubre
tienen cubierto aquella obra de arte especial y se invita a las personas a que vayan a este recorrido al museo, pero está cubierta esa gran obra y hay expectativa de saber qué hay detrás. Si todo lo que estamos viendo alrededor son obras tan importantes y famosas, esa obra que está cubierta en su momento, en el momento más importante de la exposición, va a ser abierta y manifestada. O el vehículo, cuando en una feria de automóviles vemos grandes carros último modelo que nos deslumbran, pero hay un carro que está cubierto y se anuncia que ese carro en un momento dado y en un tiempo determinado va a ser presentado al público. Ese es revelar. Es como que quitan ese velo o aquello que cubre o esa gran obra o ese carro para manifestar qué es y lo podamos ver en plenitud. De manera que cuando me está diciendo la revelación de Jesucristo, nos está mostrando que Apocalipsis o revelación nos está mostrando quién es, el esplendor y en la grandeza de Jesucristo, el Mesías. Que Dios le dio, es la revelación dada por el Padre. El Padre está revelando al Hijo para manifestar ¿a quién? A sus siervos, las cosas que deben suceder. Muy interesante. ¿A quién se le está revelando Jesucristo? ¿A quién se está mostrando? ¿Al mundo entero? ¿A todas las personas de este mundo? No, no es a la raza humana. Es a sus siervos. Podemos decir que nos está diciendo que el Padre está mostrando en plenitud quién es el Mesías, Jesús, el Mesías, el ungido, a sus siervos. Que ellos conozcan con plenitud quién es el Mesías, Jesucristo el Señor. Para el mundo puede que pase de forma desapercibida o no lo conozcan, no sepan, esté oculto, pero para sus siervos va a ser revelado quién es el Señor Jesucristo. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Con esta revelación nos está hablando que hay cosas que van a suceder pronto. Podemos pensar que, pronto, pero esto fue escrito hace 2000 años. ¿Qué tan pronto fue? Pero este concepto de pronto puede asociarse también a algo que es inminente. Es decir, son los sucesos que van a suceder y de lo cual puedes estar completamente seguro. Son acontecimientos, son hechos que la historia los mostrará. Van a suceder y van a manifestar que esto es una revelación verdadera y única, como ha acontecido con todas las profecías que están en la Biblia, la palabra del Señor, que se han hecho verdad y realidad ante nuestros ojos y nosotros somos testigos del cumplimiento de estas palabras. Dice el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Está diciendo este versículo que Juan es un testigo fiel. Él habla claramente de la palabra de Dios, de las cosas que ha visto y de lo que ha recibido respecto al Señor Jesucristo. Y en el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Interesante que en los primeros versículos de este libro nos está hablando de una bienaventuranza, de una bendición. Esta palabra que viene a continuación es una bendición. No es para tenerle temor, al contrario, es algo que nos está mostrando algo muy especial de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Bienaventurado, bendecido el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Que el Señor nos anime por medio de su Espíritu a estudiar, a meditar y a comprender esto que está escrito en la profecía, en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que nos está enseñando lo que viene con un propósito. ¿Que estemos llenos de miedo? No,
No, hermanos, al contrario. Este libro y esta palabra nos da seguridad al mostrarnos los acontecimientos que tenemos con claridad y con certeza y con seguridad que van a suceder, para que cuando acontezcan no estemos asustados o temerosos, sino al contrario, tengamos plena comprensión de lo que va a pasar. Podemos pensar en un viaje donde nos dicen que hay un recorrido extenso y que este recorrido inicia primero por una vía doble calzada, amplia, donde el límite de velocidad puede llegar a 180 sin ningún problema, tranquilos, puede llevar un excelente vehículo, pero que hay un tramo donde hay desperfectos en la vía, donde esta vía en un automóvil es imposible pasarla, que es necesario llevar una camioneta, una 4x4, donde nos dice que ese recorrido tiene una parte plana y una parte también en ascenso de una montaña que está totalmente destapado, y nos repite, es necesario llevar una camioneta de gran potencia en su motor, pero tranquilos, ese recorrido que está destapado no es muy extenso, puede ser un recorrido aproximadamente media hora y después nuevamente va a encontrar una vía espectacular, nunca antes vista, va a vivir una experiencia conduciendo increíble. Debe llenarnos de temor si nos dicen que así va a ser el viaje, que primero vamos a ver algo muy normal y después va a haber una zona muy difícil, pero que después encontramos un lugar increíble. No, al contrario, hermanos. ¿Qué nos debe llevar esto a decir? Tener claridad de qué carro vamos a llevar, qué tipo de vehículo, cómo vamos a prepararnos para el viaje, cuánto dura este viaje, y tener también la certeza y seguridad de que cuando encontremos ese lugar donde está muy destapado, muy difícil de transitar, debemos tener también seguridad de saber que vamos a pasar ese momento, ese tiempo, esa distancia, y después gozaremos de esta verdad. Ese es el libro de la Revelación. Nos dice que nos muestra las cosas que han de suceder con certeza y con seguridad. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, es inminente, va a suceder. En el versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando nos dice que este mensaje va dirigido a las 7 iglesias, podemos decir que está dirigido a todas las congregaciones que en su momento se constituían como el eje principal, y cómo iba a ser esparcido el mensaje, el evangelio, a todas las naciones. Es decir, que está diciendo, este es un mensaje para toda la iglesia, las congregaciones, y va a llevarse a todo el mundo entero. Gracia y paz. Y cuando dice gracia, nos recuerda que es por el amor, por la misericordia, por la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje de vida y esperanza en Él. Él es la provisión de Dios para nuestras vidas. Él es la misericordia, el amor, y en Él somos bendecidos. Y hace mención de los 7 espíritus que están delante de su trono, y comprendemos que en esta parte nos está hablando del Espíritu Santo, los atributos del Espíritu Santo, como habla en Isaías, el Espíritu de Dios. Es decir, que podemos ver al inicio de este pasaje la manifestación de Jesucristo, de Él nos está hablando de este libro, del Padre que lo va a revelar, del Espíritu Santo que está con nosotros y en la iglesia, y nos muestra cómo se manifiesta en plenitud la esencia misma del único Dios verdadero, la Trinidad. Continuemos, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y lo primero es enaltecer a Jesucristo, el Mesías, como el testigo fiel.
aquel que da testimonio vivo del Dios único y verdadero, del Padre, aquel que da un testimonio cierto y verdadero de la grandeza del Dios eterno, del propósito que tiene el Padre con nosotros y con el mundo entero, y que nos conoce a nosotros en intimidad. Dice, el primogénito de los muertos, el primero que murió y resucitó. ¿Cómo así que el primero? Claro, porque hemos entendido que en la manifestación del reino de los cielos, Jesucristo el Mesías es el primer hombre, el segundo Adán, que resucita en un cuerpo espiritual, como el Señor nos ha prometido a nosotros que recibiremos. Un cuerpo que nos permitirá estar en la presencia del Señor. Él es el primero que resucita de entre los muertos y el soberano, el único, el verdadero de los reyes de la tierra. Él es el rey de toda la tierra. No hay imperio, no hay potencia mundial, no hay historia de la humanidad. No es Faraón, Nabucodonosor o alguno de los gobernantes del imperio romano. No corresponde a ninguno de los presidentes de las grandes potencias que hoy están con nosotros. No, Él es el Rey de Reyes, el soberano sobre todos los reyes, sobre toda autoridad establecida en el mundo. De manera que Jesucristo, el testigo fiel, el primero y el gran soberano sobre toda la tierra, Él es de quien nos está revelando este libro y dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El testigo fiel, el soberano, el único, y ahora quien nos ha amado eternamente y nos ha limpiado con su sangre. De Él nos está hablando. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Su obra nos ha hecho, por su amor y misericordia, dice reyes y sacerdotes, porque hay un reino y es su reino. No es para enaltecernos a nosotros, sino es enaltecer su reino, donde nosotros por el amor y la misericordia del Señor tendremos allí un propósito en Él. Dice, y sacerdocio, que es el servicio al Dios eterno, al Padre, y servicio a la congregación, a la humanidad, a nosotros. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él, al Señor Jesucristo, al Dios eterno, al Padre, es toda la gloria. No a nosotros, somos siervos. No para enaltecernos, sino enaltecer al Rey de Reyes y Señor de Señores por todos los siglos y por la eternidad. Así sea, dice la palabra. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Él viene cumpliendo el propósito del cual nos había hablado. Unas nubes que siempre han manifestado la grandeza y el poder de Dios. Recordemos que Moisés experimentó también cuando dice que la nube cubrió, la nube, la gloria del Dios cubrió allí el monte Sinaí. También vemos cómo cuando ellos estuvieron andando en el desierto, dice que una nube durante el día les cubría. Cuando se consagró el templo construido por Salomón, dice que la gloria del Señor descendió allí en una nube. Esa nube que mostraba la gloria del Señor. No es cualquier nube. Y muy seguramente cuando veamos descender al Señor en los cielos, cuando Él descienda en las nubes, pasen nubes especiales, dice, y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él, sí, amén. Y aquí nos está mostrando algo muy especial, aspectos que nos llegan a hablar de esta revelación. Viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Y cuando dice que
todo ojo le verá, y los que le traspasaron y los harán lamentación. Está hablando claramente que los que le traspasaron hace referencia al pueblo judío, a los judíos. Y cuando dice que la tierra lamentará, harán lamentación por él, ¿esta lamentación a qué refiere? Así como el pueblo de Israel, judíos, le traspasaron, reconocerán que él era su Mesías. También las naciones de la tierra le verán y lamentarán. ¿Por qué? Porque su juicio y las cosas que sucederán serán consecuencia también de haber dado la espalda al Dios eterno. ¿Y saben por qué, amados hermanos? Porque el pueblo de Dios, el Israel del Señor, que creyó en Él, que le recibió como su Señor y Salvador, vendrá con Él en las nubes, dice la palabra. Nosotros vendremos con Él, descenderemos con Él. Así que esta lamentación y estos que le traspasaron y le reconocerán, pertenecen a aquellos que dieron la espalda al Señor. Y ahora el versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Y nuevamente nos dan más títulos que enaltecen al Hijo, al Dios eterno. El alfa y la omega, la primera y última letra del abecedario griego, diciéndonos que en Él está todo el conocimiento y toda la verdad y toda la palabra. Él es el principio de todas las cosas y el fin de todas las cosas. Él sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Él es la esencia de todo lo creado. Él es el Dios eterno. Es el principio y fin de todas las cosas, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. Está presente en todos los tiempos del hombre y de la tierra. El Todopoderoso, el Omnipotente. Amados hermanos, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que se presentó como la obra de redención para nosotros, es suficiente, única y verdadera. Que guardemos nuestro corazón de pensar que nosotros podemos hacer algo para igualar, complementar o en algo hacer para pensar que merecemos la salvación por algún tipo de obra. Él es el principio y el fin de todas las cosas, el que es, era y ha de venir. Él murió en la cruz por nosotros y nos limpió de nuestros pecados para hacernos sacerdotes y reyes en Él, para su honra y su gloria, porque toda la honra es para el Señor. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nos está hablando claramente de lo que estaba pasando en la vida del apóstol Juan. Y cuando nos enseña que Juan es copartícipe ¿de qué? De nuestra tribulación. Amados hermanos, entonces cuando creemos en el Señor, le servimos, le seguimos, cuando hablamos de su palabra, cuando permanecemos fieles, ¿vamos a tener tribulación? Sí, hermanos, dice copartícipe nuestro en las tribulaciones. Que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría para comprender que la bendición que recibimos del Señor no consiste en no tener aflicciones. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. De manera que ser bendecido no quiere decir que vamos a tener carencias de sufrimiento o de dolor. No. Lo que sí es cierto es que andaremos confiados en Él, aunque estemos en valles de sombras de muerte, porque Él estará con nosotros. Es la certeza de comprender que en este mundo que vivimos tendremos la provisión, el respaldo,
el cuidado, la guía de nuestro amado Padre Celestial, de Jesucristo el Señor, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros y que es el otro consolador que nos guiará y nos guardará y nos muestra el camino. Pero ¿vamos a tener tribulación? Claro que sí. Pero también somos partícipes en el reino. Aún estando aquí, empezamos a experimentar lo que es el reino del Señor y de la paciencia, la espera en Cristo, en el Señor Jesucristo. Podemos ver muchas cosas que suceden, pero esperamos confiadamente en Él porque Él cumplirá toda su palabra y sus promesas son verdad. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Estaba desterrado en una isla inhóspita por causa del Señor. No estaba en una mansión, no estaba viviendo de las bondades, la comodidad que el mundo ofrece por causa del Señor. No, al contrario. Amados hermanos, cuando nosotros padecemos dificultades, diferencias, es por causa del Evangelio, sí. Que el Señor nos dé sabiduría para entender lo que es la bendición del Señor. Porque muchas veces asumimos que la bendición del Señor es consecuencia o hace partícipe de nuestra vida de solo bienes materiales y que no tenemos ninguna dificultad. Y eso no dice la palabra. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y aquí viene la pregunta. Cuando dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, ¿a qué se refiere en el día del Señor? Vuelvo a decirlo. Algunos dicen que era el día Shabbat, en el día del Señor. Otros dicen que no, que corresponde al día del Señor Jesucristo cuando resucitó, el primer día de la semana. Y otros dicen que no, que realmente lo que hace referencia es a este serie de acontecimientos del día del Señor cuando viene en el juicio de Dios y establece su reino. ¿Qué podemos decir? ¿A qué me está dando respuesta? Dice: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. No nos dice exactamente a qué se refiere. No nos dice si era el Shabbat, si era el primer día de la semana o los acontecimientos. Pero sí nos está mostrando claramente que corresponde al día del Señor establecido como tiempo, como lugar, como momento en la gloria de Él. Y dice el versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este texto nos está revelando a nuestro Señor Jesucristo no como aquel que padece en la cruz, que muere, o como aquel siervo que viene a sufrir y a ser vituperado y maltratado y escupido y golpeado. Nos está mostrando que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, ahora es el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, y su presencia infunde temor y respeto por la grandeza de quien es Él.
Amados hermanos, esperamos el regreso del Mesías, del Señor Jesucristo, pero cuando Él regresa, Él no regresa como aquel que vemos muchas veces con esa imagen del mártir, sino como el gran yo soy, como el eterno, el único Dios verdadero. Y su presencia que generó en Juan, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. La presencia del Señor eterno es como el gran Rey de Reyes y Señor de Señores que se manifiesta en plenitud y que nos hace voltear a Él con temor y temblor, en respeto. Y Él nos dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto. Amados hermanos, esto nos está enseñando que a nuestro amado Señor Jesucristo, a quien servimos, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, es toda autoridad, que es soberano, que Él gobierna, que Él establecerá su reino, que su reino no tendrá fin y que es un Dios todopoderoso, eterno, grande y sublime. Podemos decir que el día del Señor, como ese tiempo donde las cosas se cumplen en plenitud, que nos anuncia el inicio de un nuevo ciclo, que ha terminado y que todo es hecho en perfección, lo veremos y podemos estar seguros de que esa grandeza del Señor se cumple. Cuando llevamos a tener una aplicación de esta palabra, quiero compartirles principalmente este versículo que terminamos de leer, cuando el Señor dice, no temas. En la Escritura, los entendidos dicen que hay 365 partes donde nos habla de no temer. Algunos dicen que puede ser casualidad, pero podemos decir que es una por cada día del año. Y lo que esto nos está enseñando es que cada día podemos tener la certeza y seguridad que el Dios eterno, todopoderoso, sublime, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Mesías está con nosotros cada día, en todo momento y en todo lugar, y nada escapa de su control. Y Él tiene en sus manos todo el propósito de vida para nosotros. Así que, hermanos, el día del Señor, ese día de grandeza y de misericordia y de bondad, lo podemos vivir nosotros. El Shabbat, el día de descanso, podemos vivirlo en el Señor. El día de la resurrección, cuando se manifiesta el poder de Dios y nos da para enaltecer la grandeza del Mesías, lo vivimos en el Señor. Y si es el día del Señor que Él trae en su juicio, ese día lo veremos, pero no queremos estar aquí, sino queremos gozarnos con el Señor, estando en su presencia y llegando con Él, viniendo con Él, como dice la palabra, siguiéndole y gozándolos en su presencia. Así que, hermanos, lo que podemos estar seguros y en lo que podemos descansar en la certeza del amor eterno de nuestro Dios, de su palabra, de su verdad y de la frase que dice, no temas, porque el Señor está con nosotros y como lo hizo con Juan, lo hace con nosotros. Colocó su mano sobre su hombro. No temas, yo estoy contigo. Bueno, hermanos, hemos llegado al fin de nuestro estudio y damos gracias al Señor por su palabra, por lo que Él nos enseña y por esta revelación que nos da de quién es Él, para que nosotros podamos confiar y descansar plenamente en su palabra. Les invito a que oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra que es verdad, que es única, que nos revela la grandeza del Señor Jesucristo, quién es Él, el Mesías, el Dios eterno, el Rey de Reyes, el soberano, el único Dios verdadero, el principio y el fin, el alfa y la omega. Gracias, Señor, por quien eres, el Rey de Reyes. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Señor, gracias por tu palabra que nos guía y nos da confianza cada día. Y gracias, Señor, por el mensaje de certeza y de seguridad que nos das cuando nos dices, no temas, porque tú estás con nosotros. Señor, a ti te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.
Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde y que su palabra sea una palabra de aliento en nuestros corazones para enaltecer y glorificar su nombre. El Señor les bendiga.